Tic-tac. Ese es el sonido que resuena en el alto mando militar de Alemania, ya que el país cree que una pelea se avecina pronto. La pelea será enorme, involucrará a toda la OTAN y verá a los aliados en Europa luchar contra el terrible enemigo, quien ha estado intentando devastar Ucrania durante casi 4 años. Rusia. El reloj avanza y es momento de prepararse para una batalla que ahora es inminente. En una advertencia impactante, uno de los principales generales de Alemania ha afirmado que Rusia podría estar preparándose para lanzar un ataque directo contra un miembro de la OTAN en los próximos 2 o 3 años. Ese general es Gerald Funke, quien describió cómo podría ser este escenario durante una conversación el 26 de enero con The Times. Es un escenario que pinta un panorama desalentador. Desde el momento en que Rusia lance su asalto contra la OTAN, Alemania se encontrará en medio de la acción. Sin embargo, es la Alemania actual, no la que pasó años preparándose para este escenario. Aún así, el país moviliza la Brigada de Infantería Mecanizada de 4.800 efectivos que Alemania tiene estacionada en Lituania y contraataca al enemigo. Trabajando junto a sus aliados de la OTAN en los estados bálticos, su tarea es simplemente resistir para frenar el avance ruso hasta que un equipo de respuesta rápida de 15.000 soldados llegue al frente. La llegada tomaría días, pero pasarían semanas antes de que decenas de miles de soldados aliados atravesaran Alemania y llegaran al frente. Los soldados llegarán por puertos del Mar del Norte en Alemania y luego serán transportados a los estados bálticos por carretera y ferrocarril. Eso ya ha sido afectado por el sabotaje ruso y la guerra híbrida, con Rusia atacando activamente. Los ataques con misiles y drones también serán una preocupación, lo que significa que algunos de los soldados transportados podrían no llegar nunca al frente. Entonces comienza la parte aterradora. Cientos de bajas son transportadas de vuelta desde el frente. Todos llegan a un sistema hospitalario alemán que no está preparado de ninguna manera para manejar la escala de muerte y lesiones que está viendo. Alemania volvería a los peores días de la pandemia de COVID-19, pero ese es el precio que hay que pagar por servir como centro logístico de la OTAN en Europa. Los aliados llegarían para ofrecer apoyo, por supuesto. Actualmente, Funke advierte que la OTAN aún no está lista para enfrentar una guerra como la de Putin y le falta mucho por prepararse. Funke tiene un plan y Alemania se prepara para lo que ve como una batalla inevitable. Hablaremos de esto más adelante en el video. Esta idea de que una guerra de la OTAN con Rusia está más cerca de lo que pensamos ya se ha discutido antes. La estimación de Funke de 2 a 3 años parece repetir lo dicho por el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. En noviembre, Pistorius explicó el posible plazo del ataque ruso y advirtió que queda poco tiempo para prepararse. Siempre dijimos que esto podría pasar en 2029, pero ahora algunos analistas creen que un ataque es posible desde 2028, e incluso historiadores militares afirman que el verano pasado fue el último pacífico, señaló Pistorius. Noticias. Sky informa que las afirmaciones del ministro de Defensa alemán fueron respaldadas por evaluaciones de inteligencia específicamente relacionadas con cómo Rusia está intentando reconstruir su arsenal. Incluso durante la guerra con Ucrania, Oxford Analytica ha mencionado la reconstrucción en el contexto de un alto el fuego o acuerdo de paz. El medio afirma que Rusia aumentaría exportaciones de armas, ya que antiguos clientes comprarían drones, misiles y sistemas electrónicos efectivos en Ucrania, generando ingresos y activando al máximo su manufactura de defensa. Especialmente si el fin de la guerra en Ucrania, temporal o no, viene acompañado del levantamiento de sanciones. Rusia simplemente se estaría preparando y luego volvería a atacar, dice Funke. Rusia ya muestra señales de prepararse para un conflicto mayor al de Ucrania. Me preocupa ahora el lado híbrido y encubierto. Sabotaje, células durmientes y ataques dirigidos. No descarto usar misiles de largo alcance, pero la amenaza híbrida es muy alta, dice Funke a The Times. La amenaza híbrida de Rusia a Europa ha crecido desde que Putin invadió Ucrania. Nueva Europa del Este afirma que la guerra híbrida empezó mucho antes. Ya en 2014, que es el año en que Rusia lanzó una campaña de agresión contra Ucrania que llevó a la anexión de Crimea, el Kremlin ha estado empleando una estrategia híbrida y multinivel contra Occidente. Rusia utiliza la subversión y el sabotaje como herramientas. Los ciberataques han afectado a grandes empresas y gobiernos de Europa, según New Eastern Europe. Rusia lleva más de 10 años usando una campaña de desinformación para debilitar instituciones democráticas que obstaculizan a Putin. Los ataques documentados aumentaron 4 veces entre 2022 y 2023 y 3 veces en 2024, en comparación con 2023, informa el medio. No es que en 2025 Rusia haya reducido su guerra híbrida durante las conversaciones de paz con Ucrania. Al contrario, ha empeorado.
Rusia participa activamente en una guerra encubierta contra Occidente, afirmó el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, en marzo. La dirección principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia ha estado reclutando activamente, según el CSIS, activos locales para misiones de sabotaje y subversión que los agentes rusos no pueden o no quieren realizar. El 27% de los ataques documentados por Nueva Europa del Este durante ese periodo se dirigieron a la infraestructura de transporte, igual que a instalaciones gubernamentales como bases militares y funcionarios. El otro 42% de los ataques se reparte igual entre infraestructura y la industria europea. La magnitud de estos ataques híbridos ha llevado a Europa por un camino antes impensable. Represalias reales y tangibles. En noviembre, Político informó que varios países europeos consideraban represalias. Las tropas marchando a Moscú nunca fueron opción. Se discutían en varios estados europeos de la OTAN ejercicios militares sorpresa y una pequeña guerra híbrida mediante operaciones cibernéticas. Los cínicos dirán que esto es Europa siendo Europa. Mucho hablar, pero muy poca acción. Sin embargo, aunque los engranajes de la maquinaria europea de la OTAN pueden moverse lentamente, al menos ya empezaron a moverse. La pregunta es, ¿se están moviendo lo bastante rápido para asegurar que OTAN, Europa y Alemania estén listas para lo que Funker prevé? Pero antes de responder esa pregunta, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el show militar. Suscríbete y mira videos diarios con las noticias militares más recientes de Estados Unidos y Europa. Pero volviendo a la pregunta principal, lo que la OTAN necesita ahora es un plan. Y como dijimos antes en el video, Funker resulta tener uno. Sin embargo, él también ha señalado algunas reservas y obstáculos que vamos a abordar en el camino. Funker lo sabe. El papel principal de Alemania en una guerra entre la OTAN y Rusia será servir como centro logístico para todos los aliados que necesiten trasladar soldados y equipo a través de Europa Central hacia el frente oriental. Queremos que Alemania siga siendo un centro logístico y gestionar las líneas de suministro de forma eficiente el mayor tiempo posible. Esto significa que si una ruta falla, podremos usar otras, dice Funker a The Times. Esto es vital ahora que la línea frontal de la nueva Guerra Fría ya no atraviesa el centro de Alemania. Está a casi 1000 millas al este de Alemania y podría cruzar Finlandia y los estados bálticos. Y gracias a la posición del enclave ruso de Kaliningrado, Polonia, establecer la logística adecuada es más fácil decirlo que hacerlo. Le Monde informó en noviembre que la movilidad militar europea ha sido ignorada por mucho tiempo, lo cual es un serio problema. Las inversiones se retrasaron y hubo obstáculos para que los miembros europeos de la OTAN se desarrollen como fuerza de combate colectiva capaz de cruzar Alemania. Seamos sinceros, Europa también ha dependido de Estados Unidos para respaldar su poder militar. Mover tanques puede ser problemático, como menciona Le Monde sobre el intento en 2022 de trasladar tanques Leclerc por carretera a Rumania. Había una razón para enviarlos allí. Llegaron de Francia para reforzar el despliegue francés en territorio aliado de la OTAN. Sin embargo, las estrictas limitaciones sobre el peso de los vehículos en Alemania impidieron que los tanques se dirigieran a su destino por carretera, lo que provocó un retraso, ya que los tanques tuvieron que ser cargados en trenes antes de continuar su camino. Retrasos así son inaceptables para Alemania si la OTAN está en guerra con Rusia, y Funker lo sabe. Lo mismo pasa con la Unión Europea, que según Le Monde buscaba mover un convoy militar en 5 días por el continente, pero aún no logra esa meta. Según el general Fabrice Fiola del Centro Francés de Operaciones, Apoyo y Logística, el tiempo promedio requerido se acerca más a decenas de días. Está de más decir que Rusia podría causar mucho daño en esos días adicionales, por encima del objetivo que actualmente se necesitan para enviar blindados y otro equipo a las líneas del frente. Este tipo de problemas simplemente no pueden existir si la OTAN quiere seguir las rutas estratégicas que forman la columna vertebral de sus planes colectivos para enfrentar a Rusia. Podrías pensar que Alemania eliminaría esa burocracia como las restricciones de peso en sus carreteras. En una guerra con Rusia, estos problemas afectan a Europa. Para Funker, planear una guerra con Rusia debe iniciar resolviendo estos problemas logísticos. Él menciona lo que se necesitaría para que las tropas del Reino Unido llegaran a las líneas del frente de esa guerra a través de Alemania. Por ejemplo, si las tropas británicas tuvieran que pasar por Alemania, llegarían por un puerto como Emden o Bremerhaven, y desde ahí serían guiadas hacia el flanco oriental. Funker dijo al medio que, donde sea que terminen, en el camino requieren reabastecimiento, descanso, comida y posible atención médica. Estas menciones sobre tratamiento médico y preparación civil serán importantes. Pronto sabrás por qué. La buena noticia es que ya se trabaja para mejorar la logística de la OTAN, tanto en Alemania como en la propia organización. En junio de 2024, Militan informó que la OTAN creaba nuevos corredores para movilizar tropas ante una guerra con Rusia. En ese tiempo,
El corredor principal veía a las tropas estadounidenses llegar a Alemania por Rotterdam y trasladarse en tren por Alemania y Países Bajos hasta Polonia. Ahí, los soldados y el equipo se distribuirían por el frente oriental. El medio informó que había negociaciones para abrir más puertos y asegurar que Rusia no corte las líneas terrestres de comunicación. Según el informe, estos puertos estarían en Italia, Turquía y Grecia. La antigüedad de este informe muestra que la logística ha sido una preocupación constante para la OTAN. Aunque algunos pueden estar preocupados de que Funker siga destacando esto más de 18 meses después, para 2025 se pusieron en marcha más planes. Se modernizaba profundamente la infraestructura de transporte europea, incluyendo un oleoducto para enviar combustible a tropas en Alemania, Polonia y República Checa. Ese oleoducto ya existe. Fue desarrollado durante la Guerra Fría y termina en la región de Baja Sajonia e Ingolstadt, en Baviera. Sin embargo, necesita desarrollo para servir como una verdadera línea continua de combustible en una situación de guerra. Pero, de nuevo, hay un problema. Ese proyecto costará al menos 21.000 millones de euros o alrededor de 25.000 millones de dólares, y su fecha estimada de finalización es en 2035, mucho después del inicio propuesto de la guerra entre Rusia y la OTAN por Funka y Pastorius. Además del gasoducto, Alemania prepara una estrategia nacional de defensa clasificada para aplicar en caso de guerra. No sabemos los detalles de esta estrategia. United 44 informa que describe varios escenarios, desde tácticas de guerra híbrida que Rusia usa actualmente hasta posibles precursores de una guerra a gran escala. La fase actual del plan busca identificar amenazas, coordinar instituciones y mejorar la preparación logística. No sabemos mucho más que eso. Aún así, todos estos son indicadores de que Alemania y, por extensión, la OTAN, al menos están tratando de prepararse para una guerra que podría llegar en tan solo 2 años. Otras preparaciones están relacionadas con 2 cosas que mencionamos antes en el video: la planificación médica y la reactivación de la preparación civil de Alemania en el ámbito médico. The Times indica que esto es aún más difícil que la logística del próximo esfuerzo bélico. Para empezar, la OTAN todavía necesita desarrollar un plan para determinar cuántos heridos serán enviados a cada uno de sus Estados miembros una vez que comience la guerra. Estos estados médicos deberían estar detrás de las líneas del frente, por lo que el plan debe ser flexible para ajustarse a los cambios en esas líneas. Según The Times, Alemania asumiría gran parte de la carga médica, sumando otra capa a sus esfuerzos, ante lo que algunos ministros y generales creen que ocurrirá de nuevo. Otros aliados de la OTAN se preparan al máximo. En junio, Político informó que varios países fronterizos de la OTAN alistan hospitales ante una posible guerra. Estos son los países del Frente Oriental, donde ocurrirían la mayoría de los combates iniciales, que la OTAN espera sean los únicos, como en Lituania. El ejercicio de 2 días, Lobo de Hierro, fue diseñado para que el personal médico conozca lo que enfrentará en una guerra. Todos los países fronterizos de la OTAN realizan ejercicios de respuesta a crisis, según Político. Además, invierten en cascos balísticos, chalecos y construyen quirófanos subterráneos que esperan estén protegidos de bombas rusas. Otros países no están tan preparados, según un informe del 12 de enero en el iPaper. El Ministerio de Defensa del Reino Unido tiene un déficit presupuestario de 28.000 millones de libras que inevitablemente afectará sus capacidades durante una guerra con Rusia. El jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, Sir Richard Knighton, afirma que el Servicio Nacional de Salud no está listo. En caso de un conflicto total bajo el artículo 5 de la OTAN con muchas bajas, el sistema médico de defensa no está preparado. Knighton dijo ante el Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes que el Servicio Nacional de Salud tendría que conectarse, pero actualmente no hay un plan completo para movilizarlo en caso de un conflicto armado bajo el artículo 5 de la OTAN. Se requiere mucho más trabajo en algunos países de la OTAN. Eso hace que la predicción a 2 o 3 años de Alemania sea tan aterradora. De regreso a Alemania, sus fuerzas armadas cuentan con 5 hospitales y 1.800 camas, pero probablemente serían sobrepasadas en una guerra como la que Rusia libra en Ucrania. Aquí es donde la preparación civil de Alemania debe intervenir, dice Funker. Él afirma que Alemania debe retomar ciertos aspectos de la Guerra Fría en Alemania Occidental y preparar a la sociedad para apoyar el esfuerzo de guerra. Bunker menciona acuerdos entre el Operador Nacional de Trenes de Alemania y el gobierno, que exigían entregar trenes en vagones planos para uso militar en un plazo de 3 días tras su solicitud. Hay que decirlo claramente, sin el apoyo civil dentro de un concepto de defensa total, no seríamos capaces de defendernos, le dice Bunker a The Times. Ese concepto de defensa total podría reforzarse con los planes de Alemania de reintroducir un servicio militar obligatorio para jóvenes adultos. Desde enero, todos los jóvenes de 18 años en Alemania
recibirán un cuestionario sobre su interés en unirse a las Fuerzas Armadas. Todos los hombres alemanes de 18 años recibirán este formulario, mientras que para las mujeres su recepción será voluntaria. Desde julio de 2027, Alemania exigirá a todos los hombres de 18 años exámenes médicos para evaluar su aptitud para el servicio. Según la BBC, Francia hace algo similar. Implementa un servicio militar voluntario de 10 meses para jóvenes de 18 y 19 años si parece que los miembros europeos de la OTAN aún no están listos para una guerra con Rusia. Especialmente si ocurre en 2028, puede que tenga razón, pero ya se están tomando medidas. Y, según Noticias Sky, Alemania también tiene un plan secreto que espera que disuada a Putin de lanzar alguna vez una guerra contra la OTAN. Ese plan ha sido desarrollado por oficiales alemanes e implica enviar 800 soldados de la OTAN al frente oriental. Pero esa no es la parte importante. Esos soldados podrían ser un elemento disuasorio. Lo importante es que el plan cubre la difuminación entre líneas militares y civiles, que según Funka es clave. Los autores del plan difuminan la línea entre lo civil y lo militar. Infraestructura, ejército y leyes se adaptan a la lógica de la Guerra Fría 2.0, informa News Sky. Pero, de nuevo, estos son solo planes, palabras en hojas de papel que quizá no se pongan en práctica a tiempo para una guerra con Rusia en 2028 o 2029. Sobre Rusia, siempre es difícil saber qué planea Putin. Aprovecha la burocracia de la OTAN y dice que hay una forma más fácil de evitar una guerra con Rusia. En un discurso televisado de 4 horas y media en diciembre, la BBC preguntó a Putin si habría más operaciones militares especiales si la de Ucrania tenía éxito. Putin respondió: "No habrá más operaciones si nos tratan con respeto y respetan nuestros intereses como nosotros los suyos". Qué magnánimo de parte del líder de Rusia, por supuesto. Los intereses de Rusia parecen ser la destrucción de Ucrania y la recuperación de otros territorios que antes formaban parte de la Unión Soviética, intereses que la OTAN simplemente no puede respetar. Y Putin lo sabe, está jugando con ese hecho. La pregunta es, ¿tienen razón los oficiales y generales alemanes sobre el plazo de Rusia para una guerra con la OTAN? Si es así, entonces los planes deben ponerse en práctica. Porque en este momento, Funker parece creer que Alemania, al menos, no está lista para lo que viene. Por supuesto, todo esto supone que Rusia siquiera estará en posición de atacar a las naciones de la OTAN. Esa es una situación que todavía está muy en el aire, ya que Ucrania le está dificultando a Putin reunir el tipo de fuerza que necesitaría. Los drones ucranianos destruyen al ejército ruso tan rápido que quizá no quede nada para una guerra con la OTAN. Descubre de qué hablamos en nuestro video. Si te gustó, suscríbete a El Show Militar para más sobre cómo la OTAN se prepara ante Rusia. Gracias por vernos.